prestaciones, ¿no? ¿Cuáles son las prestaciones asociadas a una tecnología? Y si esas prestaciones te encajan con tu producto o tu proyecto, entonces puedes ahondar un poquito más, ¿no? Entonces, ¿qué ofrece blockchain, la tecnología blockchain? En primer lugar, descentralización. Te permite no depender de una organización que concentra todo, ¿no? Y que puede decidir tomar un rumbo u otro o incluso desaparecer, ¿no? Esto está descentralizado. Te ofrece transparencia porque la blockchain tú puedes acceder y ver lo que ocurre ahí, ¿no? Bienvenido, bienvenida al podcast MetaTalent, tu podcast de confianza en el que cada semana entrevistamos a proyectos relacionados con el mundo de la blockchain, cripto, web3 o metaversos. Esta semana nos visita Iñaki Larraya, participante del programa MetaTalent, que nos presentará su proyecto Empacivity. Hablamos sobre tokenización, innovación y emprendimiento. ¡Empezamos! Buenos días, Iñaki. Hola. Bienvenido al podcast MetaTalent. Un placer, encantado. Te voy a pedir, por favor, que te presentes, que nos comentes brevemente tu trayectoria dentro del mundo del emprendimiento y cómo llegas al mundo de la blockchain. Vale, bueno, emprendimiento. Yo diría que siempre he estado relacionado un poco con el emprendimiento, ¿no? En mayor o menor medida. Al inicio de mi recorrido profesional fue en empresas, siempre me tocaban los proyectos un poquito más raros, más singulares, porque probablemente mi naturaleza es así, entonces probablemente se nota, entonces al final me acababan tocando ese tipo de proyectos. Y por iniciativa propia, pues desde 2008 estoy un poco en el tema del emprendimiento con diferente nivel de exposición, ¿no? Se suele utilizar a veces el ejemplo del plato de huevos con jamón, ¿no? De que la gallina colabora y el cerdo se implica, ¿no? en la receta, en el plato. Yo he tenido diferentes niveles de exposición, ¿no? He sido gallina y he puesto los huevos y he sido cerdo y he puesto el jamón también, ¿no? Me he implicado directamente, ¿no? Al principio participé en proyectos de terceros, colaborando un poco en la parte de gestión sobre todo. Luego ya creé una consultora para temas de salud digital, allá por el 2011 más o menos, en el que tuve la oportunidad de conocer proyectos de salud digital que a día de hoy son referencia, ¿no? Fue una etapa muy didáctica. Y luego ya la exposición fue mayor, ¿no? Ya un proyecto que arrancamos desde cero, 3 socios, en 2016, un proyecto de neurotecnología, un proyecto muy atrevido, pero que ha ido progresando. Hemos tenido que superar muchos obstáculos, pero ya está desarrollada una tecnología patentada a nivel mundial, validada para determinados usos, tanto de mejora del rendimiento como en el ámbito médico. Y ya es un proyecto que ya está asomando al mercado, ¿no? Y en esta última etapa, con Empacivity, pues digamos es una etapa ya más serena, en el que se pone en común todo el recorrido, ¿no? Al final es una especie de compilación de todo lo que he ido haciendo para hacer una propuesta de valor que yo creo que es bastante interesante, ¿no? ¿Cómo llegaste a interesarte por el mundo blockchain y cripto? Sí, bueno, a mí siempre la tecnología me llama mucho la atención y cuando hay una tecnología que creo que puede tener posibilidad, potencial, siempre me gusta entenderla, ¿no? Digamos, los fundamentales, ¿no? Entender muy bien la tecnología, ¿no? Que es la base de la tecnología. Y blockchain era una de ellas y de forma autodidacta fui aprendiendo lo que podía sobre la tecnología blockchain. Me leí el paper de Satoshi Nakamoto hace ya un tiempo. También exploré la parte de Ethereum, pero siempre de una manera superficial, ¿no? Porque no había tenido todavía el tiempo de dedicarle para profundizar, ¿no? Ahora, después de estos meses de inmersión total en la parte de blockchain, bueno, es cuando me doy cuenta de que era más superficial incluso de lo que yo pensaba, ¿no? Porque es una tecnología muy profunda con muchas posibilidades, que también tiene una curva de aprendizaje bastante alta, si quieres entender bien, pero tiene un gran potencial, ¿no? ¿Puedes hablarnos un poco del proyecto Empacivity y profundizar un poco más previo al bootcamp y cómo ha quedado después de hacer el bootcamp dentro del programa MetaTalent? Vale. Bueno, yo, como decía, blockchain era una tecnología que quería ahondar
y aproveché el programa de MetaTalent allá por mayo o junio, cuando se hicieron las charlas abiertas para bueno, aproximarme e ir tomando contacto. Luego, poco a poco, ya digamos, fue avanzando hacia una etapa en la cual ya eran charlas más un poco para gente que ya tenía pensado un proyecto. Y yo en ese momento lo que tenía en mente era un proyecto relacionado con patentes, los derechos de explotación de una patente, utilizar la tokenización para, en primer lugar, montar un sistema que recompense mejor a los inventores, a los que promueven la invención y los que ayudan a validar la invención, y que luego, digamos, optimice todo la monetización, ¿no? El despliegue comercial, utilizando la tokenización para hacerlo líquido y digamos que se pueda comercializar esos derechos. Y con eso fue con lo que empecé, ¿no? A lo largo de todo el bootcamp y a medida que he ido descubriendo las posibilidades, he visto que me podría servir para otro tipo de usos, ¿no? Y a día de hoy, la parte de patentes es uno de los 3 módulos que tienen Pacivity basados en blockchain. Vale. O sea, ha habido 2 nuevos módulos que han surgido a lo largo del bootcamp. Vale. ¿Nos puedes explicar un poco más del ecosistema tokenizado que estás creando dentro de Empattivity? Sí. Bueno, Empattivity, digamos, tiene una base de blockchain y tiene otra, digamos, base web 2, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en Empattivity lo que pretendemos es ayudar a una organización que necesita innovar. Más que necesita innovar, necesita hacer de la innovación un hábito, una función natural, como lo es la planificación de la producción, los recursos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque hoy en día el innovar de forma natural es una competencia cada vez más importante, ¿no? Incluso para algunos sectores o para algunas empresas vital para la supervivencia o para poder progresar en este contexto, en este ambiente que cambia tanto, que es tan complejo y que es tan incierto, ¿no? Esa comunidad la creamos a partir de un modelo de innovación, a partir de un espacio de innovación colaborativo en la nube, en la que diferentes agentes pueden colaborar. Y luego hay una parte, que eso es Web 2, digamos, y que es independiente, puede funcionar sin la parte de Web 3, de blockchain, y que de hecho ya está funcionando. Y luego la parte de blockchain aporta una serie de elementos que son bastante innovadores, ¿no? Hay 3 módulos. Uno es para el reconocimiento, la recompensa de los innovadores por el desarrollo de actividades, involucración en actividades de innovación. La acreditación o el reconocimiento, ¿no? A través de una serie de certificados digitales, digamos, que acreditan su competencia en determinados ámbitos de la innovación. Y eso es un módulo. Otro módulo es ayudar a financiar proyectos de innovación que tienen cierto riesgo para una empresa, proyectos que requieren desarrollos de 2-3 años, presupuestos ya de cierto nivel, que pueden optar a financiación pública, pero siempre la empresa, la organización, tiene que hacerse cargo de una parte. Y bueno, hay una serie de opciones que utilizan toda la parte de blockchain y que ayudan a financiar proyectos, ¿no? Es algo que está ya bastante asentado, que además tiene garantías, porque son proyectos que revisa la CNMV, luego hay garantías, son proyectos estables y sólidos, y creo que pueden aportar mucho a ayudar a financiar la innovación, ¿no? Y el último módulo de los 3 de la parte de Web3 es el de patentes, que es el que he comentado antes, ¿no? Vale. Entonces, en Pacivity puede funcionar sin la parte de blockchain, sin la parte de Web3, y la parte de Web3 puede turborizar tanto la parte de Pacivity como otros ecosistemas de innovación, ¿no? Hay empresas que ya tienen su sistema de innovación, está funcionando bien, y se puede conectar toda esta parte de remuneración, de financiación y de patentes, se puede conectar a lo que ya están haciendo. Eso sería una de las principales ventajas de utilizar blockchain versus el proyecto inicial, que no estaba basado en blockchain en un principio, ¿no? Exacto, sí. Yo, digamos, una de las necesidades que yo necesitaba para la parte de innovación era eso, encontrar un sistema de remuneración, de reconocimiento a la innovación, porque la innovación, digamos que no es muy grata en el sentido de que
hay que asumir cierta incertidumbre, que es intrínseca. O sea, la innovación no siempre funciona, pero no porque se haya hecho mal, sino porque hay un riesgo implícito, ¿no? Entonces, en muchos casos, cuando alguien está dentro de una organización y quiere involucrarse en actividades de innovación, tiene que desarrollar un esfuerzo importante para identificar oportunidades, para empatizar con necesidades, para crear productos, para validarlos, y luego pueden no funcionar, ¿no? Entonces es un poco frustrante muchas veces, y creo que es importante un sistema de recompensa y de reconocimiento para la innovación, ¿no? que apoye todo esto, ¿no? Lo mismo para la parte de financiación y lo mismo para el tema de las patentes, ¿no? Entonces, eran necesidades que yo tenía ahí identificadas, que cuando he descubierto la parte de blockchain he dicho, bueno, es que esto me viene muy bien, ¿no? para lo que quiero hacer. Conociendo un poco tu etapa de emprendimiento y el desarrollo de diferentes proyectos, ¿qué crees que puede aportar, por ejemplo, la blockchain a otros proyectos? Bien, a mí me gusta la tecnología, me gusta pensarla o traducirla en prestaciones, ¿no? ¿Cuáles son las prestaciones asociadas a una tecnología? Y si esas prestaciones te encajan con tu producto o tu proyecto, entonces puedes ahondar un poquito más, ¿no? Entonces, ¿qué ofrece blockchain, la tecnología blockchain? En primer lugar, descentralización. Te permite no depender de una organización que concentra todo, ¿no? Y que puede decidir tomar un rumbo u otro o incluso desaparecer, ¿no? Esto está descentralizado. Te ofrece transparencia, porque la blockchain tú puedes acceder y ver lo que ocurre ahí, ¿no? Te ofrece seguridad, porque los datos que se consolidan pasan una serie de pruebas que te dan seguridad, y te dan inmutabilidad. Lo que está grabado en una blockchain, ahí se queda, ¿no? Luego, por lo tanto, en proyectos en los que estas prestaciones sean necesarias o aporten valor, la blockchain entonces es un tema interesante, ¿no? Y la tokenización, como digamos una aplicación particular de la tecnología blockchain, lo que nos aporta es, por ejemplo, liquidez, ¿no? Podemos, así como comentaba antes, los derechos de explotación de una patente se pueden dividir en pequeños cachitos, hacerlos líquidos, y eso te da más opciones de comercialización. Te da gobernanza, es un tema muy interesante. Por ejemplo, en Passivity, al final, creamos comunidades que una vez que están cohesionadas, vamos delegando la gobernanza de esa comunidad. La comunidad puede tomar decisiones, ¿no? Sobre el propio funcionamiento, y esto es sencillo con la tokenización, ¿no? Y también te permite crear comunidades y cohesionar comunidades, ¿no? Y crear pequeños sistemas económicos en los que tú defines los elementos de valor, los tokens, y tú estableces cuáles son las reglas, ¿no? Entonces, yo creo que son temas que dan mucho potencial, ¿no? Hablando de innovación, ¿cómo implementas tus conocimientos dentro del sector de la innovación como consultoría en el proyecto Empathivity? Vale, nosotros en Empathivity lo primero que hicimos fue definir un modelo de innovación y un sistema de innovación que permite conectar ese modelo con organizaciones, ¿no? Con sistemas de gestión que están utilizando las organizaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque Empathivity es una comunidad en la que se colabora, ¿no? Al final, para innovar en un contexto incierto y complejo como es el actual, necesitas colaboración, necesitas que haya una colaboración en diferentes agentes, ¿no? Y para ello es necesario que haya un mismo esquema mental, ¿no? Para que cada uno sepa qué es lo que está haciendo y cómo afecta el resultado de sus acciones al resto, ¿no? Es más fácil coordinar labores cuando hay un modelo, ¿no? Cuando se comparte un mismo esquema mental de lo que es innovación para nosotros, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue crear ese modelo y ese sistema, ¿no? También tuvimos en cuenta que ese modelo fuera coherente con los estándares que se han ido desarrollando últimamente, ¿no? ISO 56002, el manual de Oslo, las recomendaciones del modelo FQM, por si una organización que adopta este modelo en un momento quiere certificarlo, ¿no? Quiere poner en valor de cara al exterior las actividades que está haciendo a nivel de innovación, ¿no? Entonces, una vez definido ese modelo,
que tiene asociadas una serie de dinámicas, ¿no? De cómo se innova, cómo se detectan oportunidades, cómo se formulan retos, cómo se idean conceptos, cómo se validan experimentos, cómo se despliega, etcétera, etcétera. Todo hay una serie de pautas para llevar un poco a la gente de la mano, ¿no? Es decir, oye, la innovación no es algo reservado para genios o para grandes presupuestos, corporaciones con grandes presupuestos, es algo que todos podemos hacer y que de hecho hacemos, es algo más cotidiano de lo que pensamos. Y uno de los objetivos de Empacivity es precisamente eso, ¿no? Hacerlo, democratizarlo, hacerlo sencillo y llevar un poquito a la gente de la mano, ¿no? Entonces, probablemente una de las innovaciones sea esa, el hacerlo, el hacer de la innovación un hábito, ¿no? Hacer que en otros sitios sea un hábito, sea una práctica común. A través de las recompensas que te ofrece la tokenización. Sí, digamos la parte de blockchain, la parte Web3, proporciona eso, proporciona la parte de recompensas, la parte del reconocimiento a la innovación, el apoyo a la financiación y una gestión más óptima de la propiedad intelectual, especialmente de patentes, ¿no? Son módulos, son piezas que podemos ir conectando y que, digamos, potencian toda la actividad innovadora, pero que también no son imprescindibles, se puede funcionar sin ellas, ¿no? ¿En qué momento está el proyecto y cuál será su roadmap a corto y medio plazo? Bueno, pues aprovecho estas piezas que tenemos aquí de Lego para contarlo de una manera más visual, ¿no? Algo que dedicamos mucho tiempo al principio del proyecto fue a definir la visión de lo que queríamos ser, ¿no? El destino final. Y trabajamos mucho en la propuesta de valor, en cómo queríamos que fuera cada elemento, etcétera, para tener muy claro hacia dónde queríamos llegar, ¿no? Y luego también definimos muy bien el cómo, ¿no? Establecimos un manifiesto con 10 puntos de cómo queremos llegar hasta ahí. Esto es importante porque nosotros aspiramos a ser una comunidad que genera comunidades y las comunidades para cohesionarse necesitan compartir creencias, compartir valores, ¿no? Y luego a partir de ahí lo que hicimos fue organizarlo en etapas, ¿no? Aquí tenemos 6 elementos, pues lo organizamos en 7 etapas, ¿no? Aquí tenemos 7 módulos y lo organizamos en 7 etapas para llegar a esa final, ¿no? Cada una de estas etapas, de estos módulos, son independientes y forman el puzzle final, pero pueden desarrollarse de forma separada, ¿no? Individual, ¿no? Y tenemos 3 serían de parte Web3, parte de blockchain, 3 serían parte de Web2, que no hace falta blockchain, y uno es un elemento que los une, ¿no? Que los conecta, que pueden conectar ambos o que pueden conectar la parte de Web3 a, como decía antes, otros ecosistemas que ya están funcionando. Vale. Entonces, tenemos, el roadmap son 7 etapas, 3 Web2, 3 Web3 y el conector, y estamos más o menos en la mitad. Esta parte ya está funcionando y está validando en clientes. Esta parte está especificada y ahora, digamos, la aterrizamos un poquito más desde el punto de vista técnico, regulatorio, etcétera. Y esta parte es la que une ambas, lo que también se está terminando ahora. Vale, de momento estás trabajando en el wallpaper. Sí. Y pronto podremos verlo, podemos Sí. conocer mucho más del proyecto. Sí. Vale. Si empresas o personas se interesan en tu proyecto, ¿dónde pueden conocerte o acceder a ti? Bueno, Empacivity a día de hoy tiene una página web, está un tanto desactualizada porque vamos bastante rápido y se nos queda un poco desactualizada, entonces, bueno, estamos definiendo una serie de elementos y luego actualizaremos la página web, pero en la página web se explica un poquito el proyecto, ya te digo, con un cierto decalaje, pero yo creo que se puede entender. Vale. Como emprendedores siempre solemos soñar con el futuro. ¿Cómo ves Empacivity en un largo plazo? ¿Cómo te lo imaginas? Una comunidad de innovadores, de personas innovando. Una comunidad, nosotros lo que hacemos es generar comunidades en torno a una organización, ¿no? Una organización que quiere liberar su potencial de innovación y que necesita ayuda, ¿no? Hay un dato que es muy relevante de la Comunidad Europea. La Comunidad Europea actualiza unos indicadores todos los años sobre innovación. Y en la actualización del año pasado hay un indicador que dice que el 19,9% de las empresas europeas tienen potencial de innovar y no lo están aprovechando.
No necesitan invertir nada, ni contratar nada más, sino ya tienen ese potencial de innovación, pero no lo están desplegando por lo que sea. En España eso llega hasta el 43,2%, ¿no? Luego hay muchísimo potencial de innovación latente, dormido, ¿no? Entonces nuestro objetivo es ayudar a desplegarlo, ya lo tienes, vamos a desplegarlo, ¿no? Y para eso lo que hacemos es hacer que la innovación sea sencilla, ayudar a desarrollar una serie de competencias de innovación y ayudar a la gente que ya está en la propia organización y además rodearla de un ecosistema de gente que puede echar una mano a nivel de capacitación, ayudar a capacitar, si hace falta diseño industrial porque hay que diseñar un producto o un servicio, agentes de la propiedad intelectual, etcétera. Una serie de proveedores que ayudan a que esa innovación se convierta en algo más natural, una práctica normal en una organización. Teniendo ese potencial de innovación, ¿por qué no se está aprovechando? Pues es muy buena pregunta, yo creo que es el kit de la cuestión, ¿no? Uno de los motivos es porque la innovación por su propia naturaleza es un tanto ingrata, ¿no? En el sentido de que si nos ponemos en el lugar de un trabajador que está en una organización, está ahí porque tiene que cumplir una serie de funciones, ¿no? En el día a día. Pero que al mismo tiempo hace falta desarrollar una actividad de exploración, de observar, de identificar oportunidades, de crear nuevos conceptos, de validarlos, ¿no? De desarrollarlos, ¿no? Hay que combinar, no es fácil, pero hay que combinar la parte de explotación con la parte operativa, con la parte de exploración y de innovación, ¿no? Y siempre requiere un esfuerzo, innovar requiere un esfuerzo importante. Y a veces esas hipótesis que se quedan al principio pues no terminan de funcionar, ¿no? Y son frustrantes, ¿no? Por lo tanto, es importante generar una cultura de innovación que refuerce el atreverse al plantear nuevas ideas, el observar sin sesgos, detectar oportunidades, el idear, el ver cómo se pueden utilizar diferentes tecnologías para mejorar lo que ya se tiene. Y esto se consigue haciendo. O sea, al final, una cultura de innovación, tú puedes poner un manifiesto de innovación y colgar una pared, pero no vale para nada, ¿no? Entonces, hay que empezar, hay que probar. La propia actividad de innovación se va realimentando y la cultura va calando, etcétera, etcétera. Luego, es importantísimo para iniciar esa dinámica, ¿no? Que haya un liderazgo de innovación, de decir, oye, sí, vamos a hacer esto, y si fallamos no pasa nada, aprenderemos, ¿no? Vamos a ello. Luego la parte de cultura de innovación es importantísima. La parte de remuneración y reconocimiento, ¿no? Es decir, oye, te vas a involucrar en actividades de innovación que sabemos que requieren un esfuerzo y que tienen un elevado nivel de frustración, pero vamos a reconocerte, ¿no? Y hemos definido todo este sistema, que además te permite entrar en un mundo también innovador y que te permite hacer unas determinadas dinámicas que son interesantes, que van a despertar bombillitas, seguro. Sí, ya no estás solo, perteneces a una comunidad. Exacto, exacto. Vamos a ver que no es tan complicado, que si tú contribuyes de esta manera y otro contribuye de otra manera, entre todos vamos a hacer que esto sea más sencillo. Entonces, eso es un poco lo que pretende Passivity, ¿no? El ir generando una cultura de innovación, ir desarrollando unos hábitos, unas prácticas que vayan integrando la innovación en el día a día, el reconocer, impulsar la innovación siendo agradecido, o sea, que los resultados de la innovación beneficien a la organización, a la empresa, pero también a los propios innovadores, ¿no? Entonces, bueno, esos son un poco los puntos en los que intentamos enfocarnos, ¿no? Ok, Iñaki. Si tener una cultura de innovación o innovar dentro de las empresas puede llegar a ser complicado, ¿qué crees que pasará con el mundo de la Web3 y la blockchain? ¿Cómo crees que estas empresas se adaptarán? Vale. Bueno, no es sencillo hacer predicciones porque hay muchos cambios, ¿no? O todo cambia muy rápido y los cambios son muy significativos. Pero yo diría que blockchain tiene mucho futuro en todo lo que tiene que ver con metaversos, el tema de eSport, el tema del gaming.
En la parte más industrial, a nivel de trazabilidad, por ejemplo, trazabilidad, desarrollo de comunidades, cohesión de comunidades, toda la parte de security tokens para la financiación, ¿no? En real estate, por ejemplo, está funcionando bastante bien. En caso de Empacivity lo utilizamos para ayudar en la financiación de proyectos de innovación. La gobernanza yo creo que es un tema interesante también, el poder descentralizar. Sí, el tema de las DAOs, ¿no? Exacto, exacto. El que tú puedas trasladar a una organización o a un equipo o a una comunidad decisiones que les afectan, ¿no? Y que pueda haber un sistema de participación, de gobernanza, ¿no? Vale. Ok, vamos a hablar un poco del programa Metatalent, programa del que formas parte. Sí. Metatalent, aparte de ser el nombre de este podcast, es un programa de emprendimiento y lo que pretende ser es una comunidad. Sí. ¿Cómo llegaste a conocer el programa? Bueno, pues el programa, digamos, me coincidió en el momento en el que yo estaba explorando un poquito opciones para Empacivity. El tema de blockchain era uno de los temas que tenía localizados y surgió, me llegó la información de las charlas abiertas que había, ¿no? Entonces recuerdo más que vine con mi hijo y le dije, oye, vámonos, mi hijo está terminando cuarto de ingeniería informática y le dije, oye, probablemente vas a entender tú más que yo de esto, vámonos. Y nos vinimos y la verdad que resultó interesante y me gustó, era como muy práctico, ¿no? Porque tú ibas a una sesión y la decisión que tenías que tomar es si venías a la siguiente. Sí, ¿no? a través de módulos, sí. Exacto, y eran como muy seguidas, ¿no? Entonces, pues yo fui tomando la decisión de sí, quiero seguir viniendo, hasta que al final nos dijisteis, bueno, para las siguientes hay que presentar un proyecto, ¿no? Entonces es cuando yo le di forma a la parte de patentes, ¿no? Sí, comentábamos previamente. Exacto, y a partir de ahí, pues nada, dando pasitos y hasta aquí, ¿no? Sí, fuiste uno de los 9 seleccionados. Sí. 9 proyectos que se seleccionaron para hacer un bootcamp, que lo hicimos en colaboración con Tutelus. Eso es. Y te quería preguntar un poco sobre el bootcamp. ¿Cómo ha sido esta experiencia, entrar dentro de otro ecosistema de emprendimiento, como puede ser Tutelus? Bueno, pues ha sido una experiencia, la verdad, ha sido una experiencia intensa, tengo que decirlo, ¿no? Porque, bueno, el bootcamp ha tenido 2 partes, o está teniendo, porque todavía no hemos terminado la segunda. Hubo una parte de un precurso en donde en la plataforma de Tutelus tuvimos una serie de contenidos para ir iniciándonos, ¿no? Para ir empezando, ¿no? Eran una serie de contenidos, la verdad, que bastante profundos, bastante profundidad, pero era a lo largo del verano, entonces, bueno, era bastante cómodo el dedicar un tiempo a ir aprendiendo, ¿no? Y luego en septiembre ya iniciaron unas clases, 2 clases a la semana, 2 horas al día, con diversos profesores, todos con mucha experiencia de haber hecho cosas en el mundo de blockchain, que tampoco es tan sencillo, porque como decía antes, tampoco llevamos tanto tiempo, ¿no? O sea, al final Ethereum lleva 7 años, o sea, y tampoco ha habido tiempo para hacer muchas cosas. En Tutelus hay mucha gente que ha hecho muchas cosas interesantes y se aprende mucho. Y además está la oportunidad de integrarte en una comunidad que ya está cohesionada, que está funcionando muy bien, ¿no? Sí, en octubre tuvimos un evento en el que Sí. pudimos conocer diferentes proyectos blockchain que se están desarrollando en Navarra. Sí. ¿Cómo viste el estado del ecosistema navarro respecto a la blockchain, a la Web3? Me parece muy interesante, yo creo que están haciendo cosas muy interesantes y también que se está haciendo muy buena labor en la creación de esta comunidad también en torno a blockchain, ¿no? Al final hace falta mucha multidisciplinariedad porque hay una parte técnica, hay una parte de negocio, hay una parte reglamentaria que ahora va a tener mucha importancia, ¿no? Se espera que en 2 o 3 meses entre el reglamento europeo de activos digitales, MiCA, el reglamento MiCA, por lo tanto hará falta gente especializada abogados especializados en esto, que también hay en la comunidad, en el programa, ¿no? Entonces yo creo que es una iniciativa muy interesante y que muy enriquecedora, ¿no? El poder compartir inquietudes y el poder apoyarte para determinadas áreas, porque es algo, tiene su cierta complejidad, ¿no? Todo este mundo es
es complejo. Y nada, vale, te quería preguntar una de las preguntas que te dejó John Fernández, que con él estuvimos hablando sobre metaversos. Él te preguntaba cuáles son las diferencias a la hora de invertir utilizando tokens versus el modo tradicional. Vale. Bueno, yo creo que hay una primera etapa que es independiente de si está tokenizado o no el proyecto, que es analizar la invertibilidad. O sea, si un proyecto es invertible o no. Esto es, si ese proyecto conecta con una necesidad de un mercado, si ese mercado es suficientemente grande, si ese mercado es capaz o está dispuesto a pagar por un producto o un servicio que hace rentable un poco todo. Hay un modelo de negocio rentable para hacerlo escalable, etcétera, etcétera. Y ese análisis es independiente de si al final hay una parte tokenizada o no, ¿no? La decisión de si es invertible o no. Si la decisión es que sí, digamos en la dinámica, en la parte operativa, sí que hay una diferencia, ¿no? Habría que distinguir también entre si el proyecto tokenizado es un proyecto de token de utilidad o es un proyecto de seguridad, ¿no? Un security token, ¿no? Los segundos están más, digamos, definidos a nivel reglamentario, tienen una serie de pautas que tiene que ser aprobado por la Comisión Nacional de Mercados y Valores, entonces, digamos, está todo como más definido, ¿no? Antes de salir la propuesta para poder invertir en los tokens, bueno, hay que cumplir una serie de requisitos. La parte de si la tokenización tiene que ver con tokens de utilidad, aquí es muy importante analizar bien lo que se llaman tokenomics, ¿no? Que es, en primer lugar, cuántos tokens va a haber en circulación, si es un modelo deflacionario o inflacionario, esto es si va creciendo sin tope o no, o hay digamos una cantidad ya determinada a priori, cómo van a ser esas dinámicas del mercado con el token y luego cómo se van a repartir los tokens, ¿no? Y una de las partidas de los tokens es las rondas públicas o rondas privadas, ¿no? Hay una parte de todos los tokens que va a tener ese sistema que se venden a una serie de inversores para financiar todo el proyecto, ¿no? Entonces, como inversor, la decisión de si compras tokens y contribuyes a la financiación está asociada a que te guste, digamos, esos tokenomics, a que estén bien diseñados y que estén bien conectados un poco con el modelo de negocio del proyecto. Y como para terminar, siempre os pido que dejéis un consejo tanto a emprendedores digitales como a nuevos emprendedores, personas que están comenzando, respecto a la blockchain. Yo les diría que le dediquen un tiempo a entender cómo funciona esta tecnología y qué prestaciones ofrece para ver si puede encajar en alguno de sus proyectos. Perfecto, Iñaki. Muchísimas gracias por estar en el podcast y seguimos conectados en la comunidad. Claro que sí. Gracias a vosotros.